Con el incremento de salarios a $425 del salario básico unificado, se establecen también algunas categorías, pero para muchos sectores productivos este incremento no necesariamente implicará en el futuro una recuperación del empleo. Una que conoce porque es experta en derecho laboral, nos acompaña esta mañana, Natalia Pernet. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Gracias por la invitación y buenos días a toda la teleaudiencia que hoy nos acompaña. Primero, expliquémosle a los ciudadanos cómo funciona esto de los $25, que si es proporcional de acuerdo a la categorización o el sector de productivo, ¿no? Claro que sí. Miren, lo primero que hay que tener aquí en consideración es que el incremento del salario básico unificado que se hace en $25 afecta a las personas que ganan los $400, las personas que estaban ya afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el salario básico unificado de $400. A ellos es a quienes hay un incremento a partir de enero del 2022 de $25. Pero ¿qué pasa con las personas que ganaban los salarios mínimos sectoriales, que es distinto al salario básico unificado? El salario mínimo sectorial, y tú me vas a decir, ¿qué es el mínimo sectorial? El mínimo sectorial es aquella tabla que se hace en base a cada uno, como dice su palabra, a cada uno de los sectores productivos a los cuales se está representando. Entonces, por ejemplo, el sector agrícola tiene una tabla sectorial específica, el sector productivo tiene una tabla sectorial específica, el sector operario tiene una tabla sectorial específica, porque se supone que estamos hablando de trabajadores que tienen una dinámica diversa, una dinámica distinta y que por ende tienen una especificidad dentro no solamente de su remuneración, sino que va atado a la especificidad que tiene en la labor que ellos ejercen. Entonces, por ejemplo, un trabajador operario tenía un mínimo sectorial de 416 a 2021. Es decir, hoy el operario ganaba 416. Y tú me vas a decir, ¿esto significa que ahora tienen que empatarla a 425? No. Significa que si el salario básico unificado ha subido a $425, ese incremento, esos $25, se incrementan de manera proporcional dentro de las tablas sectoriales. Entonces, probablemente el operario que ganaba 416 hasta este 31 de diciembre pasa a ganar el proporcional, es decir, pasa a ganar $25 más dentro de su tabla sectorial, porque funciona en cascada. Cuando se fija el salario básico, empiezan las comisiones sectoriales a fijar los salarios sectoriales, pero tomando en consideración el mismo incremento. O sea, no es que yo puedo incrementar el salario básico en $25 y los sectoriales decido incrementarlo en 5. Entonces, por eso es que el impacto es bastante más amplio que la subida del salario básico per se. Y esto, decían muchos empresarios, tiene un costo final porque hay que incrementar los décimos, las vacaciones, etcétera, etcétera, y que en realidad al final el trabajador va, o mejor dicho, el impacto para el empleador va a ser mucho mayor que los $25 y que esto puede ser una restricción, una contracción de la recuperación del empleo. ¿Podría ser esto cierto? Sin duda alguna. Mira, el incremento del salario básico no fue una decisión técnica y eso es algo que hay que sincerarse. El Código del Trabajo establece que cuando el Consejo de Trabajo y Salarios no llega a un acuerdo, el ministro del Trabajo es quien tiene que fijar. Como generalmente había discrecionalidad para la fijación del salario básico, existía un acuerdo ministerial, creo que sigue vigente, que tenía una fórmula para la aplicación. Y la fórmula básicamente lo que decía era, en base al incremento del índice de precios del consumidor, tiene que incrementarse el salario básico. El problema es que no ha habido, mejor dicho, la bendición es que no hubo un incremento de precios de consumidor. Claro. ¿Qué quiere decir esto para la audiencia que nos está viendo? Es decir, que usted desde el 2019 compra el pan, compra la leche, compra los tomates a su casera en el mismo precio, ha venido comprando desde el 2019. Pero ¿cuál es el problema ahora que se sube el salario básico sin utilizar esta fórmula técnica? Que probablemente usted en enero, cuando vaya a comprar estos mismos productos... ¿Va a haber un impacto en el consumo de bienes y servicios? Sí, porque su casera le va a decir, ahora el tomate cuesta más. Y usted le va a decir, ¿pero por qué el tomate cuesta más? Y la señora le va a decir, porque subió el básico. ¿Ya?
Pero hay otras cosas que ya jurídicamente suben, sí o sí. Okay. Por ejemplo, multas, el tema inclusive dentro de las pensiones alimenticias, que se incrementan, les guste o no les guste, se incrementa. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos ecuatorianos realmente ganaban el salario básico? ¿Ya? Y por eso es que sí me mantengo en una decisión que no fue técnica. Dicen que están por debajo del millón de beneficiados, ¿podría ser? Mire, según las últimas cifras de la encuesta de empleo y desempleo en EMDUC, que fueron publicadas en septiembre del 2021, es decir, no vamos al trimestre, como esto se lo hace trimestralmente, probablemente deberían estar ya por darnos las nuevas cifras. Estas cifras, ¿qué decían? Que hubo una ligera recuperación e incremento en el trabajo formal. Hay que ser claros que estas encuestas miden el trabajo formal, es decir, aquella persona que está afiliada al IES, que cumple un horario establecido, que tiene un lugar establecido de trabajo y que tristemente no es la realidad de la gran mayoría de ecuatorianos, porque todos conocemos, o probablemente quienes nos están viendo, conocen o son las personas que ganan al día o que les pagan $20 por una labor, o los famosísimos, porque no hay otra cosa que no esté de moda, que el freelance, que es todo aquel que por cualquier cosa emite una factura y después está rogando que le paguen meses, ¿no es cierto? Entonces, todas estas esferas, o el señor que está en las plataformas digitales y demás, que no tienen un empleo formal, pero que dentro de las encuestas no están considerados como trabajadores formales. Entonces, si bien son gente que aporta a la población económicamente activa, no es un empleo formal. Dentro de las cifras de empleo formal, $400, es decir, el salario básico lo ganaba menos del 10% de la población económicamente activa. ¿Qué pasa aquí? ¿Y en dónde está el detalle? Si yo tenía un salario de $401, yo no gano el salario básico. Entonces, este incremento a mí no me afecta. Si yo ganaba $401, ¿ya? Entonces, eso es lo que falta matizar, porque claro, es una decisión que suena bonito, sí, subió a $25. No quiero entrar en los motivos políticos o demás por los que pudo haber entrado a los $25, pero en donde realmente se tiene que ver la responsabilidad del gobierno nacional es en cuáles van a ser las medidas para que el costo de vida no suba. Porque si no, esos $25 que hoy se incrementa en el salario básico no pueden ser $70 en contra de mi cartera. Porque el incremento del salario básico sí nos repercute a todos, ¿ya? El alza repercute a aquellos que están afiliados por el salario básico y por los salarios mínimos sectoriales. A estas personas son las únicas que les repercute el incremento. Pero el costo de vida a todos. Finalmente, y estoy en apenas 2 minutos, Natalie, ¿habrá posibilidades de que haya una nueva ley laboral? No sabemos qué clase de ley, porque el gobierno dice que la va a socializar con algunos sectores del país. ¿Qué podríamos esperar de este nuevo proyecto de ley? Yo creo que parte del hecho de que tengamos hoy un incremento del salario básico que ha sido el más alto en muchos años, tiene mucho que ver con una reforma laboral. Creo sin duda alguna que es mandatorio que tengamos una reforma laboral. Creo que quienes nos representan a los trabajadores deben tener mejores propuestas, porque lamentablemente los representantes de los sindicatos muchas veces llegan con un discurso que lo escucho desde que tengo uso de razón y no cambia, y no cambia, y no cambia. Y tristemente tenemos que ser competitivos, y probablemente no va a ser una ley que nos va a encantar a todos. No se puede precarizar las conquistas ya obtenidas, sin duda alguna, pero sí se tiene que ser realista. Hoy tenemos el salario básico más alto de la región. Quien quiera invertir va a pensar 2 veces en Ecuador, porque sabe que nuestros vecinos tienen una mano de obra más competitiva. Y usted va a decir, pero a mí el salario no me alcanza para nada. Es porque vivimos en un país que es extremadamente costoso. ¿Ya? Porque si usted va y le dice a un peruano que usted gana $425, el peruano le va a decir, tienes un muy buen salario. Pero si también le cuenta lo que cuesta una canasta básica en este país, se va a dar cuenta que ahí es donde está el desfase. Entonces, sin duda alguna, la reforma se viene. Ahora, tiene que ser una reforma responsable, y yo espero que este gobierno sea pragmático, práctico y no populista, porque de populistas, la verdad es que ya hemos vivido bastante el populismo, y hoy
estamos viviendo en carne propia las consecuencias. Un desempleo galopante y un empleo informal que simplemente va a crecer. Habrá que ver este 1 de enero cuántas personas siguen manteniendo su empleo formal y cuántas otras pasarán a la informalidad. Gracias, Natalia. Estoy con el tiempo. Un gusto. Muchas gracias. Gracias por la Natalia invitación. Pernet, abogada experta en Derecho Laboral. Nos vamos. Hoy a las 19 horas estará Andrea Orbe, que nos acompañará con las entrevistas de la noche. Muchas gracias. Buenos días.